espacio se crea soñando también en la posibilidad de hacer cosas dentro de lo que es la comunicación de una forma distinta. Hablar de las mujeres rurales, hablar de las mujeres negras, las indígenas, las mestizas con diversidad de voces, pero también decirles que en la actualidad hay mujeres haciendo cosas y lo importante es reconocer a esas mujeres y presentarles a esas mujeres. El programa de hoy es un poco conversar con mujeres que están haciendo política, mujeres que están haciendo actoría, mujeres que ganaron elecciones y que hay que poner un aplauso para eso porque tenemos vicealcaldesa. Pero como que ya comieron, ese aplauso que se sienta. Y también con mujeres que nos enseñaron en que hay que hacer política bien y hay que saber ganar y hay que saber perder y continuar. Y por eso también está aquí Renata Moreno. Hoy queríamos hablar y contarles el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya estamos en el poder y a veces la sonrisa no es un sostén? Porque tenemos violencia política, porque las negociaciones de hacer política no son tan fáciles como nos contaron. Y más que yo contarles, porque además hablo mucho, es pasarles el micrófono a ellas y luego pasarles el micrófono a ustedes, porque esa es un poco la metodología. Hay un maestro nuestro que dice siempre la palabra está suelta como una metodología correcta de hacer política. Entonces creemos, desde su Ubuntu y desde esa palabra está suelta, que hoy existe una posibilidad también de eso, de bajar a las autoridades, ¿no? Y recordarles, mandarles un memo, un kipux, un no sé qué, y decirles, pilas, que aquí vamos, ¿no? Esto es de continuar cercanos. Amigas y amigos, ¿quién no se pone nerviosa con Juanita? ¿Con qué nos irá a salir? ¿Qué nos irá a preguntar? Bueno, somos parte del proceso afroecuatoriano y nos conocemos desde hace muchísimos años. Igual con Renata compartimos muchos espacios, muchos debates para tomar decisiones para la ciudadanía. Y bueno, mi primer lunes feminista era entre la carrera, la campaña, la concejalía, tenía el tiempo contado, ya tenía que irme, pero comprometida con este proceso, este lunes feminista que para mí tiene más que un concepto, se puede decir retórico. Vivimos de eso desde hace mucho tiempo. Cuando digo vivimos de eso es porque nosotros en la práctica lo hacemos todo el tiempo. Y poder venir a contar en los medios que nos permiten socializar estas historias que muchos no quieren escuchar, es fundamental. El cargo público es un membrete nada más que te facilita, sí, a servir, a trabajar, pero personalmente nunca lo he tomado como un nivel distinto. Cuando venimos de un proceso, no un proceso de un día, sino de un proceso de toda la vida, y en mi caso, que no represento, sino que soy parte de las mujeres de los sectores populares, seguimos viviendo en Carapungo por más de 20 y pico de años, como dice la Juanita, ¿no? Para que no saquen las cuentas. Qué importante es tener en claro que estos son encargos temporales y que lo que nosotros tenemos que hacer en ese tiempo es tratar de operativizar las demandas y los canales de las vecinas y los nuestros mismos. Cuando digo los nuestros es porque seguimos perteneciendo al barrio, a la parroquia, seguimos siendo parte de ese proceso, en mi caso de la militancia afroecuatoriana. Entonces lo que hacemos es recoger esas demandas, esas agendas políticas que se han construido en base a la lucha y no perdernos, ¿no? Porque fuera a durar toda la vida, ni así, pero son temporales y eso es muy claro. En mi caso, como mujer afroecuatoriana, estamos abriendo puertas nada más, no nos vamos a permanecer ahí. Es importante que sigamos desarrollando estas experiencias para fortalecer nuevos cuadros. Y ese fortalecer nuevos cuadros será el contacto permanente y la escucha activa con la ciudadanía. Entonces la gente dice, ¿pero cómo lo hacen? Escuchamos, vamos, yo ya soy usuaria de transporte público, por eso podemos hablar de las tarifas, de la calidad del servicio. Seguimos usando lo que nos encontramos en el mercado, en la panadería, nos vamos de vez en cuando a la bailoterapia, pero quiere decir, la cotidianidad no ha cambiado. Lo que tenemos es un encargo donde la ciudadanía ha confiado en nosotras. Bueno, sí, he escuchado muchas veces que dicen en algunos espacios, es momento de sacarnos las ideologías. No me la voy a sacar porque esa ideología me da la claridad hacia dónde debemos destinar las decisiones. ¿A quién vamos a favorecer? ¿A los privilegiados o a la mayoría? Y obviamente los que nos pertenecemos a la mayoría vamos a
a beneficiar con nuestras decisiones en cuanto a política pública para la gente que más necesita. Y con eso no quiero decir que vamos a hacer solo para los sectores empobrecidos, para todos los quiteños, para todas las quiteñas, pero siempre y cuando teniendo esas claridades. Eso no nos va a permitir subirnos en un lugar donde lo que único que se hace es cometer errores. Sí, señor. Me quedan como cosas muy fuertes marcadas de la pregunta, que es cómo no olvidarse de las luchas, ¿sí? Y creo que Gisela coloca algo que es absolutamente contundente y que tiene que ver con la ideología. Y creo que parte de los no olvidos tiene que ver con esos elementos que no son negociables y que tienen que, sobre todo, digamos, corresponder con algo que quizá en el poder es muy complicado, que tiene que ver con la vanidad. El cargo no puede ser una crisis de amnesia política o amnesia selectiva, me olvidé de dónde salí. O sea, el cargo no puede significar eso. Entonces, en esa insistencia también nos esforzamos en decir, necesitamos más mujeres referentes. Que la gente lo reconozca con el esfuerzo, con el trabajo, porque uno no hace para lucirse, hace porque tiene que hacerlo, para eso lo eligieron. Entonces mal haría yo en endiosarme cuando lo único que estoy haciendo es lo correcto. No, yo soy demasiado guapa para ser verdad, pero la cuestión es que si no lo dices, no, en serio, es que si no lo mira, el problema es que, y perdón antes que pasara a ti, es que si no lo decimos, si no lo contamos, el que viene a contarlo luego, lo cuenta mal. Y yo ya he vivido muchas historias mal contadas, o sea, en Esmeraldas dirían, ¿el bochinche se cuenta mal o no se cuenta? O sea, y es así, ¿por qué? Porque nos han contado tan mal las historias de las mujeres. Y quiero ser más cruel, de las mujeres negras, las mujeres indígenas. O sea, son procesos que no han sido bien contados porque no nos atrevemos a decirlo. Claro. Y no pasa por un ego, pasa por reconocer que transformamos y que hacemos historia. Estamos transformando y eso quiere decir... Y hay que decirlo. Y le digo, pero lo voy a decir orgullosamente, una mujer afroecuatoriana está en el Consejo Metropolitano. Ahora sí de te mereces Quito. tu vino hervido. Devuélveme el micrófono. Devuélveme el micrófono. Cuando hablabas de la estética, entra una mujer con afro a hacer una campaña en una sociedad racista, machista, pero empoderada, y el empoderamiento te da el respaldo de las compañeras y lo que has venido aprendiendo durante el proceso. Efectivamente, cuando entras en política, tienes que estar clarísimo que siempre corres el gravísimo riesgo de ser el referente de alguien. Y digo riesgo porque eso representa una responsabilidad inmensa. Esa responsabilidad enorme donde tu vida pertenece ya a un montón de gente más. Y no me refiero solo al día a día, al de si te alisas, al de si te pintaste las uñas, ya sea siempre nítida y guapísima siempre. Va en realidad a qué es lo que estás haciendo, y es por eso que muchas mujeres, me ha pasado a mí, muy pocas veces me he sentido representada por mujeres en política. Insisto, es una carga durísima porque representa cada paso que damos, cada cosa que decimos. Somos un referente. Así es, gracias. Se merecen un aplauso. Ha pasado el primer momento de preguntas. Atrás había una pregunta. Ahí ya de por sí, ya siendo mujer, ya eres un referente. O sea, es como una carga ya por el mismo hecho de ser mujer. Porque también puede ser un mal referente. Tengamos claro en eso, puede ser un mal referente que va abriendo el camino, pues resulta que uno está enfocado allí, pero él o la tapa y dice, ratito, hasta aquí nomás llegaste porque este es mi espacio, mi lugar, mi tiempo. Y allí también tenemos que analizar qué tipo de referente queremos hacer. Entonces, tenemos que analizar esa situación también. ¿Cómo nosotros los hombres nos podemos involucrar al feminismo? No, yo no soy racista porque mi amigo es negro. Yo no soy homofóbico porque el peluquero que me peina es gay. Entonces, sí, o sea, lo siento, pero la mejor forma de ser un aliado o una aliada es saber cuál es nuestro lugar. Y a nosotros, la verdad es que nos examinan todo. Si te metiste en política, pues esperan que seas una muy buena política. Si te metiste a casarte, ser además una esposa solícita. Si decidiste tener hijos, tienes que tenerles impecables, no importa si tú estás bien, no importa si tú estés mal, los niños tienen que estar impecables. Y en cualquier cosa que hagamos, a nivel profesional, a nivel deportivo incluso, la verdad es que a nosotros se nos perdonan menos errores que a los hombres, y eso hay que decirlo. Así que, sí, lastimosamente,
y tengo que decir lastimosamente, porque es una carga muy fuerte la que tenemos nosotras, tenemos que procurar no cometer errores, porque los errores no son señalados muy fuertemente, pero más que eso, creo que es importante que nosotras mismos, sobre todo entre mujeres, si ya vemos que va a haber un grupo que nos mantenga señalados por eso, entre nosotras apoyar a que lo fuerte que hace alguien cuando entra en política es representar, es trabajar, y es nuestro trabajo el que tiene que ser específicamente juzgado, y juzgado como lo tenemos que hacer con todos. A mí me asusta mucho cuando tenemos que hablar de grupos así tan separados, ¿no? Ponía el ejemplo de yo no soy racista porque tengo un amigo que es negro. Me parece terriblemente duro el tener que mantenernos separados. Yo tengo amigos, no tengo amigos amarillos, azules, negros, tengo amigos, tengo amigas. Y creo que cuando la sociedad al fin entienda eso, habremos trabajado en que no haya racismo y en que los hombres trabajen en feminismo, cuando no tengamos que ponernos en el puesto del otro, sino entender que es un puesto igual que el tuyo. ¿Cómo se involucran los hombres? Hay una frase que a mí me encanta que dice: el feminismo es para todos y para todas. Y eso implica que los hombres no son los enemigos, no son los antagonistas de las mujeres, son los compañeros de lucha, los compañeros de vida, donde tenemos que dejar de pensar desde los hombres cuando hacen las tareas en la casa, algo tan cotidiano. Te estoy haciendo un favor, recogiendo la ropa. Te estoy ayudando apagando las ollas. O sea, cuando dejamos de pensar que nos están haciendo un favor, sino que estamos construyendo una comunidad en equidad de derechos y de obligaciones, eso será fundamental. Para eso, nosotras tenemos que comenzar a plantear algunos retos. Y hoy en la mañana conversaba con unas compañeras y decía, es momento de replantear los feminismos, porque muchas veces el feminismo había estado en una característica o en un espacio más académico, más de ese espacio elitista. Pero ¿por qué no pensar en aterrizar los feminismos a los territorios, a los barrios, a las casas, y comenzar a hablar y quitar ese mito que tenían en algunos espacios por algunas determinaciones, no vamos a decir si adecuadas o no, pero este es el momento de replantearle el feminismo, y dentro de ese replanteamiento está desarrollar esas masculinidades. Si nosotros insistimos en generar una lucha desde este espacio, es porque hay una historia detrás, y hay una historia que se tiene que reconocer. Y aunque nosotros queramos hablar de este discurso de humanidad, de no, es que todos somos iguales y etcétera, no. Las mujeres no somos iguales que los hombres. Las personas afrodescendientes no somos iguales que las personas blanco-mestizas. Y cuando digo no somos iguales, no me refiero a rasgos fenotípicos, sino que el acceso a derechos no es real. Entonces, claro, desde el discurso político podemos decir como, no, sí, es que tenemos que dejar de pensarnos separados para poder reunificarnos en una lucha conjunta. Pero difícilmente podemos hacer una lucha conjunta cuando resulta que hay una población mayoritaria que no está reconociendo el hecho de que si hay mujeres que están trabajando en la política, es justamente porque hay un porcentaje de muchísimas mujeres que tal vez pensamos que no podemos llegar, ¿no? Eso me parece importante de señalar, un poco tratando de vincular esta lucha desde la afrodescendencia con el tema de mujeres y esto. Y ahora sí, para ir a mi pregunta, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumplen las autoridades en la formación política de las mujeres jóvenes? ¿Por qué lo digo? Porque, como dije inicialmente, como mujer afrodescendiente, mujer negra, como las personas quieran representarse, está bien, perfecto, ¿ya? Ambas vienen de procesos organizativos y eso me fascina, porque yo sé que ustedes entienden que el rol dentro de los procesos organizativos de las personas que llegan a ciertos cargos políticos es justamente ir vinculando estos espacios con ciertos canales, podemos hablar de temas de preparación, de accesos, etcétera, para nuevas personas. Pero si nosotros hacemos una lectura 20, 30, 40, 50 años, o lo que entre comillas generalmente pasa, es que hay rostros que se vuelven perennes en la política. Y esos rostros perennes no permiten que unos nuevos rostros, que unas nuevas discusiones se vayan involucrando. Entonces, para Renata, que en su momento estuvo fungiendo como funcionaria pública, y para Gisela, que lo está haciendo en este momento, ¿cuál fue su rol en un momento? ¿Y cuál es tu rol, o cuál será el rol? ¿Cuál tiene que ser el rol de estas mujeres maravillosas que han llegado a estos espacios
para que haya más mujeres jóvenes vinculándose a la política. Eso. Muchas gracias. ¿Cómo ustedes, mujeres políticas, asumen lo que es el machismo y el micromachismo desde las instituciones públicas? Porque lo hay. ¿Por qué digo esto? Porque yo trabajo en una institución pública y sé cómo es eso. Entonces, ¿cómo ustedes tratan también de cambiar este machismo y este micromachismo? Y la otra pregunta es, ¿cómo ustedes empoderan a las mujeres para que se atrevan a estar también en estos puestos? El factor económico es uno quizás de los más fuertes golpes que tenemos las mujeres encima. Es una carga inmensa. El hecho de tener que vivir con esposos maltratadores, por ejemplo, porque no sé qué voy a darles de comer mañana a mis hijos mañana, y qué van a comer, o ya viene la época de útiles escolares, y si yo pues ahora reclamo, si ahora digo algo, ¿cómo hacen esos? ¿O cómo hago yo? Porque a veces uno también piensa que el tema de violencia de género se da solo en estratos medios o bajos, y la verdad es que también se da y muchísimo en altos, pero no se denuncian, porque además tienes la carga de que tienes que parecer bien. Es lindo el discurso de no te dejes violentar, pero ¿cómo hago cuando no tengo plata para poder hacer nada? Y dependo de otra persona. Esa es mi manera de contribuir al ejercicio de los derechos de mujer. Formar emprendedoras. Empecé cuando era concejal y lo continúo haciendo porque me di cuenta que ese es mi motor de vida. Eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros. No apoyarnos con dádivas, o tenemos que apoyarnos haciéndonos sentir lo que en realidad valemos, lo que somos y lo que podemos demostrar cuando tenemos por ahí un par de dólares metidos en el bolsillo. No podemos seguir hablando de derechos humanos cuando existen estas brechas sociales que siguen desarrollándose en ciudadanos de primera y ciudadanas de segunda clase, ¿no? Y ese es nuestro rol, este es nuestro objetivo, que esa brecha social y esa brecha que viene cargada de racismo, discriminación, sexismo, se vayan eliminando, ¿no? En base a la política pública en primera instancia, que es lo que debería ser lo más democrático para beneficiar a todas y a todos. ¿Cuál es nuestro rol? Ahora como autoridades podemos decir que hemos evidenciado esta problemática. Y cuando lo decimos no es desde una perspectiva de víctima o de victimización, sino como protagonistas. Muchos años, por más de 500 años, nos han puesto como objetos de trabajo, objetos de explotación. El aliado perfecto del capitalismo hemos sido las mujeres, y de forma más fuerte y cruel, las mujeres negras. Hemos sido las aliadas del capitalismo de la acumulación, donde no existía ni siquiera el derecho a ser reconocidas como mujeres, sino como un objeto de reproducción para que se sigan procreando y reproduciendo los esclavizados y después como mano de obra, ¿no? Entonces, ahora, aprovechar la invitación, no nos dejen solas, porque luego muchas veces no hice, pero si todas nos juntamos, si todas nos abrazamos y seguimos caminando juntas, todo será mucho más, no será un sueño, pero todo será mucho más fácil. No se puede hablar de una revolución si no es anticapitalista, antirracista y antipatriarcal. Y ustedes son los aliados perfectos en esta construcción de este Quito distinto, de este Quito diverso, intercultural, pero lo más importante, de este Quito humano. Cuando hablo humano es devolverle al humano la prioridad y rechazar al capital. Muchísimas gracias.